Vamos con la segunda entrevista, Jorge, porque lo hemos hecho esperar a Orlando Pérez. Ya está en pantalla por la vía telemática para conversar con los especialistas de Ecuador en directo. Orlando, buenos días. Primero, disculpas. Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Muy bien, excelente. Ya, perfecto. Ahí estamos. Decía yo hace un momento, Fiscalía cuando quiere actuar, actúa de manera supersónica, Orlando, en el caso de participación ciudadana. Pero cuando le preguntamos algo a la fiscal hasta se molesta, creo, si le preguntas qué pasa con el caso Rubén Cherres. Que ese caso como que está durmiendo, decía la gente, en el sueño de los justos. Mira, la Fiscalía, por ejemplo, se demoró 4 años para iniciar la investigación a fondo sobre los DINA Papers y eso no puede hablar ya bien de una Fiscalía que se dice impoluta, rápida, urgente, pero por suerte para ellos tienen un aparato mediático que los protege. Bueno, y algunos se han dado cuenta de esa realidad. Luis Eduardo Vivanco, Anderson Boscaña se dieron cuenta que la Fiscalía es un aparato de persecución absoluta. Por suerte, ellos son, no nosotros que hemos venido hablando todo el tiempo de este tema, son los que pueden de alguna manera evidenciar que la Fiscalía es un aparato de persecución por ley y segundo por su vinculación política y por órdenes que recibe, digamos, de cierta embajada. Puede estar tranquila una persona que persigue a personas inocentes, Orlando. No entiendo. Una fiscal que ha perseguido el caso de Freddy Carrión. Sabemos que Freddy Carrión es inocente y que está preso por tal vez una orden que dio el expresidente Moreno por el caso de la comisión que se creó para investigar los asesinatos que se dieron en octubre del 2019. O sea, sobre la Fiscalía y sobre la fiscal en particular, habrá que hacer una fiscalización absolutamente seria, responsable, histórica, porque sobre esa entidad y sobre esa fiscal pesan algunas sospechas, incluso no solamente de persecución, sino de lo que estamos comentando, es decir, dejar que la justicia no funcione y para que después se cometan crímenes muy, muy lamentables, dolorosos, dramáticos, sangrientos y de los otros, los de cuello blanco. ¿Cuánto tiempo se demoraron para juzgar al señor Pablo Celi, por ejemplo? ¿Cuánto? Cuando desde siempre se les había dicho que ahí había un aparato de persecución, pero no, como se trataba del señor Pablo Celi, no lo persiguieron. ¿Cuánto se demoraron? Y además después siguieron con su cantaleta para perseguir a Paola Pavón, que la tuvieron presa con grillete, y nunca quisieron aceptar que se equivocaron ahí, porque todo lo que se hizo fue por órdenes de la señora María Paula Romo. Y además hay algo muy, muy doloroso, digo doloroso porque efectivamente es así, las denuncias que se han hecho de que el señor presidente de la República recibió de la Fiscalía informes reservados de las investigaciones sobre narcotráfico, mafias, criminales, etcétera, que involucraban a ciertos personajes de su entorno cercano. ¿Por qué no los hizo públicos? ¿Por qué no los persiguió? ¿Por qué no los denunció ese momento? Es decir, la Fiscalía también ha hecho eso que nunca se le había ocurrido hacer con otro gobierno, con otras personas, llevarles informes reservados al presidente de la República para que incluso haga sus llamadas telefónicas y alerte a sus amigos. Hace un rato yo comenté parte de un video que ha posteado el propio gobierno. Allá en las Naciones Unidas han hecho entrevistas a gente que seguramente se identifica con la derecha. Hay alguien que representa a un país, no sé, no me recuerdo el nombre, pero dice esa persona, políticos como Guillermo Lasso deben de replicarse en la región. Yo casi me caigo para atrás cuando escucho esa cosa. Créeme lo que es una cosa descabellada y que ellos mismos sacan esos testimonios para tirarse flores. Pero es que vivimos una paradoja ya incluso un poco esquizofrénica, ¿no? Un país que vive unas realidades y un presidente que vive en las nubes. Eso sí está absolutamente claro. Critica el señor Zapata de que aquí se les ha dado mucha entrada a los extranjeros y va en cambio el señor Guillermo Lasso a la ONU y dice que gracias a las políticas de acogida del gobierno ecuatoriano se han salvado vidas de venezolanos, etcétera, etcétera. Entonces es un gobierno esquizofrénico. El señor Zapata dice una cosa, el presidente dice otra.
La realidad y las encuestas y las estadísticas hablan de un país hecho pedazos y él en cambio dice que se ha sacrificado por salvar la democracia y que gracias a él se ha salvado la democracia. Vivimos sin asamblea, la Corte Constitucional le rechaza y resulta que ha sido la Corte Constitucional nombrada por Trujillo la que le garantiza la democracia al Ecuador y cuando no les gusta parecería que en cambio es la conspiranoica que existe ahí. Entonces, a mí me parece que es un país esquizofrénico porque además, por suerte, ahora se dan cuenta todos los que apoyaron a Guillermo Lasso qué clase de candidato tuvimos durante 10 años. Desde el año 2013 hasta el año 2021 fue candidato, es decir, son 8 años en realidad. Pero esos que elevaron a las alturas al señor Guillermo Lasso son los que ahora son víctimas del régimen del señor Guillermo Lasso, entre ellos, por supuesto, los de la Posta y otros más. Pero esa es la realidad. El señor era capaz de decirle sí, tenía el sí flojo para todo mundo, menos a la Revolución Ciudadana, por supuesto, con tal de ganar las elecciones. Y por eso tuvo apoyos de Pachacutic, de la CONAIE, de la derecha, del Partido Social Cristiano, de los del MPD, etcétera, etcétera, y por eso ganó las elecciones. Y ahora se está repitiendo el mismo fenómeno con Daniel Noboa. Y no solo eso, también dijo en la ONU que ha salvado 20.000 vidas, 20.000 vidas de niños que estaban con problemas de desnutrición infantil. Yo no he visto esas imágenes porque ellos siempre se tiran flores pero no presentan las imágenes. Como cuando anunció de que ha dicho que ha construido casi 100.000 viviendas. Pero no hemos visto las imágenes. Creo que presentaron, fue solo una maqueta hace poco, ¿no? No hemos visto Claro. las imágenes de las viviendas que ha construido. Hablan de terrenos, no sé si incluyen terrenos que han entregado o viviendas. Pero bueno, este gobierno ya nos acostumbró a que la gente escuche sus mentiras. Ya, pero la gente no se come el cuento, porque eso de salvar 20.000 vidas es un absurdo, es una aberración moral, política, ideológica, intelectual y académica. Eso es absolutamente falso. Digamos que es cierto que combatió la desnutrición infantil. Caso que no es que por combatir la desnutrición infantil se salvan vidas, es que los niños no crecen adecuadamente, pero no necesariamente se mueren. Ese es un tema, o sea, ojalá la academia, estos hijos bobos y demás que por ahí son tan lúcidos para criticar a los otros, salgan y le digan, vea, no mienta descaradamente, no nos haga quedar mal porque nosotros le apoyamos a usted. Es decir, el señor Payares, el hijo bobo y otros más, ojalá salgan y le digan, mentiroso, falso, no mienta al país, no le mienta al mundo. Eso se destruye, se destroza con el primer dato de la realidad y eso no es así. Pero efectivamente tenemos un gobierno que además sin asamblea vive en las nubes, no pasa nada. Mira, Jaime, esto es paradójico. Tenemos un gobierno ausente, un presidente ausente. No tenemos asamblea y parecería que no pasa absolutamente nada. Y la gente está, no la gente, los medios en general están más ocupados en que si le sacan la madre a Andrés Arauz, si le critican a Alicia González por sus tatuajes, etcétera, etcétera. Es decir, es un país que lastimosamente nunca imaginamos tener y que lastimosamente eso es responsabilidad de la derecha y responsabilidad de estos actores mediáticos, entre los que están los que menciono siempre, hijos bobos, Payares, Veras y demás, que le hicieron mucho daño, enajenaron incluso el debate político en este país y ojalá en algún momento la historia los castigue adecuadamente. Orlando, ¿tú crees que los medios de comunicación tienen responsabilidad de toda la crisis que vive este país? Claro, claro que sí, porque además te voy a decir por dos razones. Primero, se beneficiaron del aparato financiero que los inyectaba todo el tiempo, de los aparatos de inyección financiera desde los Estados Unidos, para promover una construcción, un relato mediático o una narrativa mediática mejor, que destrozaba, que tergiversaba la realidad. Con eso ganaron mucha plata, pero además estos medios ganaron frecuencias con Lenín Moreno por 15 años con renovación automática. Es decir, no es cualquier cosa. Los medios de comunicación construyeron una realidad que no constituía la verdad de este país para favorecer a un candidato. Ellos, por ejemplo, hicieron supuestos reportajes, investigaciones para favorecer a un candidato destrozando la imagen y la reputación de otro. Tan es así que en Brasil, por ejemplo, el caso Odebrecht está sepultado y calificado como un error histórico de la justicia brasileña. Y ese caso tiene que ver directamente con nosotros. Pero si tú le preguntas a Arturo Torres, a Roberto Aguilar,
etcétera, etcétera. Si el caso de Brecht, te van a decir, no, es que ocultaron la verdad allá, es que utilizaron el aparato. No, señores, aquí construyeron un caso, un lawfare, un lavallato ecuatoriano para acabar con la reputación de un gobierno, de una persona. Y eso efectivamente es de enorme responsabilidad. Hay gente que hasta ahora cree que Rafael Correa vive fugado, y no es que está fugado, es que tiene un asilo político porque el caso con el que le sentenciaron es de carácter político y así ha funcionado. Es decir, ellos tienen una responsabilidad histórica, como tuvieron en su momento, por ejemplo, medios de comunicación como el Mercurio de Chile, para gestar el golpe de Estado contra Salvador Allende, que costó miles de vidas, costó miles de desaparecidos y costó miles de exiliados. Es exactamente igual. El Mercurio no se hace cargo de ese tema. Sabemos que le inyectó $2 millones de Estados Unidos para que generara todo eso. Le inyectó dinero a las cámaras para que hicieran paros empresariales en Chile y ahí están los resultados. 50 años después y seguimos todavía esperando justicia para todas esas personas y vamos a esperar en el Ecuador 50 años para que se justifique, se explique y se sancione y se haga justicia con todos los afectados por este aparato mediático del cual formaron parte medios de comunicación aparentemente muy importantes como Ecuavisa, Teleamazonas, del Universo, El Comercio, El Expreso, La Hora, etcétera, etcétera. 50 años, no, pues esto tiene que resolverse ya. La gente no se puede morir sin recibir justicia. Y los medios son los que han creado esa bronca, ese odio, ¿no? Tanto así que las 1000 mentiras que han dicho, ¿no? Las han convertido en verdades. Yo he conversado con amigos profesionales que me dicen que toda la culpa de lo que está pasando en el Ecuador, la delincuencia, los robos, las vacunas, es culpa de Correa. Imagínate. Y yo les digo, bueno, ¿y quién gobierna? No, pero es culpa de Correa, dicen. Ese relato lo han convertido en verdad. Y además que yo creo que están convencidos por un nivel de enajenación mental muy grave, y es lastimoso decirlo, pero lastimosamente digo, estamos en una situación de enajenación, porque cuando les confrontas con la realidad dicen, no, eso no es cierto, eso no dice la prensa. Por eso devuelvo a lo del tema de la prensa. Insisten los Rojas, los Aguilar, los Payares, etcétera, en el mismo relato convencidos de esa enajenación, que no es gratuita, que tampoco es inocente, y por lo tanto seguimos en ese debate. Pero yo digo, lastimosamente para ellos, no entienden que, por ejemplo, más de un 50% de la población ha optado en su momento por candidatos de la Revolución Ciudadana, en primera vuelta, en segunda vuelta, después disputando la segunda vuelta. Y eso no es porque estén enajenados los otros, es porque hay una realidad que les está diciendo, cuando estaba la Revolución Ciudadana, teníamos esto, que aunque no les guste, antes estábamos mejor. Eso es lo que no les gusta decir. Pero también hicieron otras cosas, te digo, con todo el dolor del alma. Esos medios de comunicación, esa gente que se enajenó mentalmente, es la que acabó con los medios públicos, es la que tiene destruido al telégrafo ahí. Y entonces ellos dicen, no, es que no deben existir medios públicos. Ah, ¿por qué no tienen que existir? Y dicen, es que usa plata pública. Y ustedes, señores pelagatos y demás, no reciben publicidad del gobierno y es plata pública. ¿Cuántos medios de comunicación, y tú sabes mejor que yo, Jaime, medios de comunicación en Guayaquil que vivían solamente de la pauta del municipio de Guayaquil? Si les quitabas la pauta del municipio de Guayaquil, de la era de Febres Cordero, de Nebodi y de Cintia Viteri, desaparecían. Y esa era plata pública. Por lo tanto, cuando dicen, no, es que no se tiene que gastar plata pública en los medios, pues les pregunto, ¿cuánta plata pública recibieron, por ejemplo, los de la Posta durante el gobierno de Lenín Moreno y al principio con el gobierno del señor Guillermo Lasso? Entonces, no es que me vengan con el cuento de que los medios públicos reciben plata pública y por lo tanto no pueden existir. Hay mucha plata pública en los medios de comunicación desde los gobiernos de la derecha y desde los gobiernos municipales de derecha también. Buenos días, Orlando. Gustavo Jiménez te saluda. Un gusto tenerlo acá en Los Especialistas. ¿Qué tal, Gustavo? Qué gusto verte. Yo me atrevería a calificar a este gobierno como el gobierno de la misontropía. ¿Y qué es la misontropía para los amigos que desconocen este término específico? Es la aversión, la desconfianza, es el odio, el desprecio por quienes no piensan igual o quienes no están en su estatus. ¿Por qué me atrevo a decir que estamos gobernados por un misántropo? ¿Cómo es posible, Orlando, que el país esté viviendo de la manera que está viviendo? Acabo de leer en las redes sociales
que en un sector popular un centro de salud está cerrado porque están aterrorizados por la delincuencia. ¿Cómo es posible que un país vaya todos los días, lo que antes le servía a la mesa con $2, $3 para poder comer, hoy no le alcance ni siquiera para el desayuno? Entonces, ¿cómo es posible que el país siga viviendo un estado de esta naturaleza cuando un presidente está que se pasea recibiendo aplausos, condecoraciones y trofeos, mientras acá en el país nos morimos? Ya no es bastante tiempo el haber aprendido de esa equivocación de que como el hombre era rico, como el hombre no tenía mucho dinero, entonces este país iba a cambiar. Ya no es tiempo de que el país reflexione sobre ese pensamiento. Mira, la palabra que tú utilizaste, tú la misantropía, yo la dije hace un año, cuando estaban en plenos diálogos de la CONAIE con el gobierno del señor Guillermo Lasso. Y a algunos les pareció un insulto, me atacaron, me dijeron que era demasiado fuerte, incluso personas medias allegadas me decían, es demasiado fuerte tacharle así, no puedes juzgar así. Y obviamente a los que siempre menciono, que son los que me atacan, decían que eso es una aberración de mi parte. La historia me ha dado la razón no solamente a mí, a ti, a otras personas más, en función de lo que vemos, de los datos de la realidad. Y es cierto la reflexión que tú haces, Gustavo, en cuanto a eso. Ya estamos cansados de que nos gobierne estas mafias, de que la gente se desangre en las calles, que tenga miedo, de que cierre puertas, ventanas, que los niños puedan ser alcanzados con una bala perdida por ahí. Eso no es cualquier cosa. Y como decía Jaime, siempre le van a echar la culpa al correísmo, pero lo que sí me parece que es grave, a mí me parece que es grave, es que esté disputando la segunda vuelta una persona que también tiene mucha plata y que algunos dicen, todavía dicen que como tiene mucha plata no va a robar. Eso ya me parece otro grado de enajenación muy fuerte. Y a mí me preocupa mucho más porque todo el aparato, pero todo el aparato que apoyó a Guillermo Lasso está apoyando ahora a Daniel Noboa. ¿Por qué? Yo sospecho que hay dos motivos ahí. La una es que efectivamente odian al correísmo de cualquier manera. No les importa si llega Satanás aquí, lo importante es que no llegue Correa. Y segundo es porque hay muchos intereses en juego. Aquí hay muchos intereses en juego. Yo quiero hacer una puntualización que ya la he mencionado en otros lados también, Gustavo y Jaime, y tiene que ver con, incluso es un pedido respetuoso a las dos candidaturas, para no repetir la equivocación con Guillermo Lasso. Díganos, los dos candidatos, ¿cuáles son sus 5 primeros decretos? Pónganlos por escrito, notarizados, pónganlos aquí. Porque no queremos repetir la historia del señor Guillermo Lasso que decía que apoyaba el Yasuní, que apoyaba a las mujeres, que iba a quitar el Cenecit, que iba a vender los aviones presidenciales, pero nunca notarizó eso. De modo que incluso quede certificado para poder iniciar acciones de demanda ciudadana con respecto a promesas no cumplidas. Por lo tanto, yo les pido a los dos candidatos, a una más afectuosamente, porque la estimo, la aprecio y sé que es capaz de hacerlo, pongan los 5 primeros decretos. Díganos, aquí están escritos con abogados, con lo que se hace normalmente para los decretos, y estos son los que voy a firmar el día que me posesione. El primero es el de la posesión y los 2 o 3 y 5 subsiguientes sean los que van a hacer. Porque si no, no nos vamos a tener certezas y no tenemos cómo fiscalizar. Si el señor Daniel Noboa nos dice, estos son sus primeros 5 decretos, y los analiza legalmente, constitucionalmente, personas con prestigio, con criterio, no los pelagatos, ni los bobos, ni nada, vamos a tener claridad de qué tipo de gobierno. Porque si llegara a la presidencia y es efectivo esos 5 decretos, estamos hablando de otra cosa. Que no nos repitan lo que hizo el señor Guillermo Lasso durante el mes de mayo, junio y julio del 21, que hizo todo lo contrario a lo que dijo en la campaña electoral. Por lo tanto, a mí me parece, para no entrar en ese nivel de discusión de dimes, diretes, ofertas, campañas, eslogans, díganos cuáles son los 5 primeros decretos. 5 primeros decretos en el campo económico, en el social, en el político, en el internacional y además incluso en términos diplomáticos. Es decir, en lo internacional y también en lo diplomático para diferenciar cuáles van a ser las posturas y las medidas que tiene cada uno con respecto a eso. Si no, tendríamos a un señor Daniel Noboa de ganar la presidencia yendo a la ONU a contarnos otros cuentos que nunca los va a cumplir, que nunca los cumplió, perdón. Correcto. Por ejemplo, en el caso del actual misántropo que nos gobierna, él dice que ha salvado muchas vidas, pero la misma UNICEF lo desmiente, porque dice que hay mucho todavía por hacer en el tema de desnutrición. Entonces, ¿cómo creer
en alguien que viene de la misma élite, de la misma jerga económica, promesas que no se van a cumplir. Un ejemplo sencillo, el señor Lasso dijo que la Cenecit la iba a cerrar, que iba a facilitar los estudios a todo el mundo, y mire lo que está viviendo hoy en día la juventud. Se abocó a la delincuencia porque no tiene oportunidades ni siquiera para poder estudiar. Y lo mismo está prometiendo el señor Noboa, pues, que va a cerrar la Cenecit, que van a privatizar la educación. Entonces, y que le va a llevar ¿cuál es ese velo que tiene la ciudadanía para no entender lo que está pasando, Orlando? Mira, es que no hay un debate transparente, no hay un debate real, no hay un debate con datos, con cifras. En otras palabras, no hay un debate racional. A mí me preocupa que buena parte de la discusión de los jóvenes entre los 18 y 30 años sea a partir de lo que ven en el TikTok. Y no digo que esté mal el TikTok, lo que pasa es que en el TikTok hay de todo. Y obviamente la conversación es a partir de eso. Entonces, esto que mencionabas de los jóvenes, por ejemplo, 60,000 jóvenes no pudieron entrar a la universidad y no pudieron entrar al sistema escolar ecuatoriano este año. No pudieron entrar. Y el señor Guillermo Lasso dijo que eliminando el examen de ingreso, había libertad para ingresar a la universidad, que no había cortapisas para entrar a la universidad. Y esos jóvenes se creyeron ese cuento. Se les dijo, se les advirtió, eso no es cierto, eso es imposible, no se trata de dejar sin examen para entrar. El problema es que el examen garantiza una mejor redistribución de las carreras para mejorar la educación. Pero no se creyeron esa historia, se creyeron lo de los zapatos rojos, etcétera, etcétera. Y lo otro que sí me parece grave y lamentable es que él dijo que la economía iba a mejorar con él. Mira, a Lenín Moreno incluso le podíamos hasta cierto punto justificar porque vino la pandemia. Ya, ok, vino la pandemia, etcétera, etcétera. Pero este señor ha tenido precios altos del petróleo, no ha tenido pandemia, ha tenido créditos, tiene inyección financiera por parte del Fondo Monetario Internacional y resulta que vamos a tener un crecimiento del 1.3% del Producto Interno Bruto este año. Uno de los más bajos de América Latina y quizás el más bajo de América Latina. Mientras critican a Venezuela que va a tener un crecimiento de más del 5% del Producto Interno Bruto. Entonces nos dice, a ver señor, ustedes criticaron tanto a Venezuela y miren las cifras, que no las da una organización de la Revolución Ciudadana, las da la CEPAL, las da el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Central. Es decir, señores, ustedes nos mienten, como tú dices, Gustavo, la misantropía parecería que es una palabra un poco rara, pero esconde, o más bien dicho, contiene, esa es la palabra, contiene un concepto y una calificación muy fuerte de lo que es alguien que no entiende nada, que es perverso y es malvado al decir unas cifras y vivir otra realidad, al proponer una cosa y hacer todo lo contrario. Y eso, efectivamente, como ser humano, ya digo yo, debe ser muy doloroso y lamentable vivirse de ese cuento toda la vida y cargar la banda presidencial llena de sangre. Por supuesto, y sobre todo escuchaba yo el gran mensaje que ha dado en la ONU este señor Lasso, en el cual él decía pues que los ideales de él y sus principios por apoyar a la ONU en temas de procesos de paz, de solución de conflictos, lo lleva al Ecuador a ser solidario con Ucrania. Y está bien, nadie discute lo contrario, pero luego viene y dice que el conflicto que vive aquí el Ecuador no es un problema de Ecuador, que es un problema que se vive en todo el mundo, pero que lo de Ecuador es una cosa muy puntual. O sea, en pocas palabras, tratando de culpar a alguien, menos mal y no lo dijo. Menos mal y no lo dijo. Porque como están tan acostumbrados a echarle la culpa al que viene más atrás, o al que estuvo más atrás. Entonces, ¿cómo es posible que un gobernante pueda manifestar mentiras al mundo cuando la realidad del país es otra? ¿Cómo se puede hacer eso? Con un nivel de cinismo muy alto, con un nivel de impunidad muy alto, con una cobertura que le protege muy, muy alta y por supuesto con una protección estadounidense demasiado fuerte, demasiado fuerte. Ahora incluso hay noticias de que se hacen operativos conjuntos, de que vienen a fiscalizar la tarea de la policía organizaciones estadounidenses acá, es decir, te das cuenta, es una cosa muy grave. Y esto no siendo nuevo, porque ya hemos tenido presidentes de esa calaña, de esa estatura moral, de ese nivel de cinismo, obviamente a mí me preocupa es el comportamiento electoral de la gente.
Yo sí creo que hay que discutir esto en la familia, hay que discutir entre los amigos. No es posible. Por suerte te digo, hay gente con la que yo he conversado que de alguna manera dice, sí, sí, efectivamente, a mí no me cae bien Correa, pero ya es demasiado lo que hemos vivido. Por suerte, poco a poco hay gente que se va incorporando a eso. Pero lo otro es que efectivamente, ¿qué va a pasar después, Gustavo? Van a dejar en la impunidad, el señor agarrará su avión privado, se irá a Estados Unidos, se instalará allá, y tal cual Lenin Moreno vive en Paraguay, no pasará absolutamente nada y tendremos una fiscalía que se vea para otro lado y no juzgue ni investigue todo lo que está pasando, porque esto no es fácil. El asesinato vil a Rubén Cherres no es cualquier cosa, el asesinato vil a Agustín Intriago no es cualquier cosa, el asesinato vil a Fernando Villavicencio no es cualquier cosa. No puede ser que se estén matando ahora los de Construye por llevarse la memoria de Fernando Villavicencio con fines protervos y políticos. No es posible eso. No se puede aceptar. ¿Y sabes por qué pasa todo eso? Porque no hay investigación. Porque la Fiscalía no hace absolutamente nada. ¿Para qué trajeron al FBI? ¿O por qué el FBI dice que no puede intervenir? Hay rumores, versiones que dicen que mejor, señores, no nos metamos aquí, no vamos a contar lo que hemos investigado porque alguien va a salir muy mal parado y ese alguien nosotros sabemos que es el que sabemos. Como yo digo en mis videos de TikTok, el que sabemos sabe perfectamente que toda la investigación de esos asesinatos, Cherres, Tintriago y Villavicencio, lo acercan y lo señalan muy directamente. Orlando, ya en la recta final de esta entrevista, ¿tú pudiste ver la entrevista que le hicieron hoy a Luisa González en Ecuavisa? Sí, Parecía que estaba el lobo feroz intentando comerse a la caperucita roja, ¿no? El señor Carlos Rojas se prepara muy bien para las entrevistas con la gente de la Revolución Ciudadana. Es el mismo personaje que cuando ganó Guillermo Lasso dijo que por fin vivíamos en un país mejor, pero que cuando se trata de hablar de la barbarie que vivimos en el Ecuador con Guillermo Lasso se hace loco, mira para otro lado. Y ese es el comportamiento, primero que no me sorprende. A mí lo que sí me parece, me dio satisfacción y gusto es el modo en que se presentó y afrontó la entrevista a Luisa González. A mí me da la idea de que ella tiene la talla presidencial, está instalada en ese personaje presidencial, es la persona que se merece ganar la presidencia de la República, porque en 16 meses con que haga 2 o 3 cosas que no son las que no ha hecho durante 2 años y medio y durante 6 años del régimen neoliberal que nos gobierna, me parece que es bastante bien. Me parece que fue una entrevista muy solvente por parte de ella, muy bien, no sabía cómo acorralarla al señor Rojas, y creo que ahí viene una parte que no quiero dejar de mencionar en la parte final de esta entrevista, Gustavo y Jaime. Esa es la Luisa González que vamos a ver en el debate presidencial. Esa es la persona solvente a la que no dejaron ni Andrés Yumbul ni Gisela Bayona dejarle hablar en el debate anterior, y tampoco yo creería que vamos a dejar de lado a conocer en ese debate a quien en el debate, si dijo mentiras, falseó la realidad y los medios se encargaron de lavar su imagen. Porque lo que hizo el señor Daniel Noboa en el debate fue mentir, fue decir cosas que no coincidían con la realidad, como eso de inventarse cuánto cuesta el kilovatio hora de electricidad, etcétera, etcétera. Entonces esas fallas de su incapacidad o su falta de preparación para ser presidente. Así que me parece que está bien, me gusta el talante que adquiere Luisa González y lo veremos en el debate, creo, con mucho más solvencia y mucha más prestancia que lo que le permitieron en el debate anterior. La semana pasada tú entrevistaste al economista Andrés Arauz y algunos sacaron de contexto lo que dijo Andrés Arauz e incluso lo hicieron tendencia durante 2 o 3 días. ¿Cómo analizar esa postura que toman ciertos medios, la mayoría diría yo, de los medios tradicionales, que difundieron y amplificaron lo que sacaron de contexto? Mira, es que yo creo que hay un aparato dedicado solamente a ver las entrevistas de Andrés Arauz y sacarle de contexto. Y para eso están aparatos como La Data, que ya sabemos a quién responde, y todo lo que han hecho incluso los de La Posta, que yo le dije personalmente a Luis Eduardo Vivanco eso. Ahí se da un dato de la realidad. Que no les guste es otra cosa, pero el riesgo país bajó después del asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Cómo baja el riesgo país tanto? 100 puntos del primer día, 200 del segundo día y después del 20 de agosto también baja un poco más. Eso no es gratis, eso no es que ocurre en una computadora, alguien lo mueve así nomás. Eso es porque hay plata en juego. Y lo dijo el propio Andrés Arauz. Pero ese comportamiento de los medios
yo creería que se va a repetir en estos días. No te sorprenda ni a ti, Jaime, ni a ti, Gustavo, que en estos días antes de las elecciones se inventen cualquier cosa, tergiversen otra cosa, que con inteligencia artificial te monten una voz en la boca de Luisa González, en la boca de Andrés Arauz o de Rafael Correa, y comiencen a hacer una tendencia muy fuerte, porque además hay bots, hay aparatos de reproducción y amplificación. Fíjate cómo es la cosa que al otro día del debate, el que más invirtió en pauta publicitaria en redes sociales con lo que hizo en el debate fue el señor Daniel Noboa. Y por eso la gente cree que le fue bien en el debate, porque amplificó notablemente y con mucha plata en redes sociales su corta e ineficiente actuación en el debate. Entonces aquí habrá amplificadores por miles, por millones de dólares en las redes sociales con alguna mentira que se lancen ahora y que efectivamente puedan o intenten trastocar la voluntad popular. En la recta final, como dije hace un rato, antes de hablar del libro, porque vas a presentar un libro el día de mañana acá en Guayaquil, es, Orlando, ayer salió un video donde el candidato Noboa casi que insulta a los dirigentes o a la gremiación de médicos, les dice que son mafiosos. Pero allí ningún medio ha amplificado esa información y también a los hombres nos calificó hace poco que buscamos irnos presos para tener comida y tener medicinas en la cárcel gratis. A ver, eso que se ha dicho, que se ha comentado y que no se ha amplificado en los medios de comunicación demuestra dos cosas. La primera, la incapacidad de tener una solvencia académica, intelectual y política para atender las demandas de la ciudadanía y expresarles cuáles son las respuestas a esa realidad. Y lo segundo, me parece que es el retrato más obsecuente, más claro, más diáfano, transparente de qué tipo de derecha tenemos, de qué cuadros de la derecha tenemos. La señora Verónica va desde la derecha pura y fue funcionaria del gobierno del señor Guillermo Lasso, así que si tuvieron funcionarios de esa calidad intelectual y académica, obviamente sabemos lo que estamos hablando y decía Gustavo hace un momento. Y por otro lado también muestra que ese es el modo en que ven al Estado, en que ven a la ciudadanía, en que ven al ser humano. El que entra preso es porque quiere comer, se mete preso. La mujer se embaraza para que le den el bono, etcétera, etcétera. Todas esas cosas están así. Pero lo lamentable es lo que hace el señor Daniel Noboa, porque además van y después borran todos esos videos, borran de las redes sociales sus intervenciones para de alguna manera tapar la barbaridad que dice, atacar al gremio de los médicos, a los médicos que han sido los más maltratados durante los últimos 6 años, los que más se han sacrificado, han entregado vidas para salvar a la gente durante la pandemia, sí es un acto aberrante, es un acto muy doloroso para ellos. Pero lastimosamente eso es lo que es. Yo aspiraría, y esto lo digo de todo corazón, aspiraría que todos los médicos del país votaran en contra del señor Daniel Noboa por lo que acaba de decir. Ojalá pase eso. Pero me imagino que habrán los de estos farmacéuticos que hacen mucha plata con el gobierno que dirán, bueno, eso pasó. Ya nos sentaremos con él a hablar y veremos cómo le atendemos para que nos resuelvan nuestros problemas. Pero es la realidad del país, así que me parece que eso es lastimosamente la realidad es esa y ojalá la gente tome conciencia de eso. Orlando, bueno, mañana presentas tu nuevo libro. Sí, esto. No gozarás los cuentos de la cama vacía. Cuéntanos un poco. Este es. A ver, mañana se presenta en Expo Plaza a las 19 horas, si no me equivoco, como parte de la Feria del Libro, de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, que arrancó el día de ayer. Me parece que es un evento importante. Por suerte, en esta ocasión me invitaron, no me censuraron, como en otras ocasiones había pasado, que nos censuraban a determinados autores a no presentar nuestros libros en la Feria Internacional del Libro. Ojalá pase lo mismo ahora en la Feria Internacional del Libro en Quito. Qué bueno que se diversifique, no quiere decir que con eso, por invitarme a mí, dejan a otros, no, al contrario, ahí están de todo tipo, qué bueno que pase esto. Este es un libro que recoge 18 cuentos, que los he venido trabajando desde hace algunos años de acá y que en alguna medida apuntan a sensibilizar alrededor de la condición humana en ese enfrentamiento, para decirlo entre comillas, entre lo que uno desea de otra persona y lo que en realidad puede tener y desear y dar a otra persona. A mí me parece que es un libro que ha estado valorado por la crítica favorablemente. Este es un libro que en principio iba a ser presentado fuera del país, pero yo dije primero tiene que ser presentado en el Ecuador, así que está siendo ahorita ya
gestionada la presentación en la Feria Internacional del Libro de Caracas y también en la Feria del Libro de Buenos Aires y también de México. Pero yo les invitaría a que lo lean, que se regocijen con la palabra. A mí me gusta, como tú sabes, Jaime, Gustavo, que el trabajo literario tenga un grado de eficiencia, de responsabilidad, de respeto con el lector, que cuando uno salga de ese libro no sea la misma persona, que se retrate también en sus defectos, en sus virtudes, en sus dolencias, en sus afectos, en sus sensibilidades, y que a partir de eso podamos conversar. Así que quedan todos invitados. Mañana viernes estaré en Guayaquil. Obviamente también haré la venta y la presentación de este libro que se llama Fracalazo, que es un trabajo de ruta crítica, que yo lo trabajé, están varios autores ahí. Este libro espero que lo tengan a la mano mañana cuando nos veamos, así que Gustavo, Jaime, todos los que integran este equipo fabuloso de tu medio de comunicación, nos veamos ahí y compartamos este momento agradable. ¿Cuántos libros escritos, Orlando? 12. 12 libros. Interesante. Orlando, nos vemos mañana entonces. Ahí nos vemos. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Un abrazo. Gracias. Orlando Pérez, periodista y escritor, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.